nuevos ingresos. No sé si es ingresos de UCI o ingresos hospitalarios, o ambos. Ese no me queda muy claro. Uno que hay, sí, viene hospitalizados, es el 7, el 8 es en domicilio, el 9 ingresos y el 10 UCI. Y ese de ingresos, no sé a qué se... Porque pone número de ingresos nuevos por coronavirus ese día. Pero no sé si son los hospitalizados nuevos de ese día o los ingresos en UCI o el sumatorio de los dos. Alguien sabe responder porque yo no sé responder esa. Esa no la tengo ahí que no la relleno y yo creo que podría rellenarla. Pero no me queda claro. Ahí tenemos hospitalizados por un lado, que es el valor actual de cuántos hospitalizados hay hoy en día. UCI, que es en UCI hoy en día. ¿Cuántos quedan en UCI? E ingresos, que yo entiendo que... No sé si es un agregado de todo. No, agregado no es porque es actual, ¿no? Sí, es verdad. Exacto. O sea, será, entiendo, que las nuevas personas que han entrado hoy al hospital independientemente, ¿no? O sea, sumatorio de UCI y de hospitalizados ese día. No es... Yo creo que sería UCI más los que tengas, o sea, la gente que vaya a la UCI y la gente que vaya a planta ese día. Los hospitalizados son los totales que tienes en UCI y en... Espérate, déjame leerlo otra vez. Yo los hospitalizados los estoy metiendo como la suma de los que están en planta más los que están en UCI. Exactamente, pero él está preguntando los ingresos, serían los nuevos, ¿no? Claro. Los hospitalizados que son nuevos ese día, ¿no? Vale. Yo lo entiendo así también. Vale, de acuerdo. Yo no lo completo porque casi nunca aparece en mi caso. Claro, porque como no tienes si no tienes las altas, tampoco... Bueno, puede ser la diferencia entre los hospitales. Bueno, claro, no, pues tienes que tener ese dato, claro. Tiene que ser que te lo den porque no puedes restárselo al anterior, claro. Claro, tienes que tener los ingresos y las altas para poder calcularlo. Sí, en teoría te lo tienen que dar. Por eso me has pillado también porque yo no lo rellenaba y entonces... Claro, yo tampoco lo estaba rellenando porque no sabía exactamente qué era, por no meter algo que no es. Vale, hospitalizados nuevos. Por añadir una puntualización, sería nuevos ingresos por coronavirus ese día. Sería nuevas personas hospitalizadas. Ese día. Y en caso de calcularlo, tienes que tener el número de altas. ¿No? Sería para calcularlo hace falta tener las altas. Claro. Y fallecidos del hospital. Claro. Se necesitan muchos datos. Esto dijimos, creo que si no lo daban en ningún sitio, que era imposible de calcular. Yo creo, ¿eh? Sí, vale. Creo que quedamos en algo así, me parece. Vale. Hola, Sheila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bien, aquí estamos respondiendo a una duda, Álvaro. Con el valor este de ingresos. Te estaba preguntando que el número de ingresos habíamos dicho que no se estaba calculando, que si no lo daban no lo ponemos tal cual. ¿Vale? Que no lo sacamos de ninguna fórmula en principio. Vale, que no lo calculamos. Está habiendo muchos problemas, ¿no? Como que de datos, ¿no? Que te dan cada uno una cosa. Sí.
Yo en Madrid, que me lo detectó Laura, me han empezado a dar acumulados de repente. Vale. Vale. A riesgo de complicar la explicación, añado la aclaración. Con vuestro permiso. Vale. Vale. Me parece escuchar. Vale, pues vamos a más dudas que tengáis, a revisar dudas. ¿Puedo empezar? ¿Ninguna? No. No. Vale, pues. Bueno, le he dado antes a grabar, perdona que no me he avisado. Vale, lleva unos minutejos grabando. Sí. Bueno, lo que han puesto Laura y en el Slack. Vale, vamos a revisar que yo, como acabo de comentar. Laura y Javi. Pero. A ver. Comparto pantalla y lo miramos, que no, yo no lo he leído. Vale, que hoy Javi no podía estar. Vale, tabla del documento de know-how que él ya ha terminado y actualizado. No sé, que actualizado y acabado, vale. Eso lo tenemos. ¿Qué zona es? Tareas. Vale. Tabla de know-how. Teníamos pendiente Cataluña, él ya la ha marcado, vale. Y el documento de know-how actualizado y acabado a falta de unos flecos. Vale, supongo que también lo habrá marcado, voy a ver si está marcado. Punto. Estoy aquí pegando la puerta. ¿Podéis aceptar? A ver si... Listo. A ver, Ana es nueva, ¿verdad? Hola, Ana. ¿Estás muteada? ¿No te oímos? Hola, hola. Hola. Ahora cuando consiga, supongo que estarás teniendo problemas para desmutearte. Vale, voy a revisar. Efectivamente... Vale, Javi ha marcado ya por terminada en el documento know-how. Genial. Dice, ahora por fin me han cogido el teléfono del departamento de prensa que da los comunicados de la Generalitat, que vuelve a enviar un mail en el que me confirmaban lo antes posible sobre si las altas hospitalarias proporcionan datos acumulados, lo consideran recuperado o simplemente altas. Si consideran recuperado, vale, esto es lo que dijo el otro día, ¿no? Que le decían que cuando daban un alta que se daba por hecho al principio que era que estaban recuperados, ¿no? Eso es. Recuperados, cambiaré, si lo consideran recuperados, cambiaré el dato recuperado. Si es alta, haré el cálculo para darlo como dato diario y si no me contesta, lo más probable, el lunes lanzaré una encuesta, como hizo Oscar, para saber vuestras opiniones y me ayude a decidir. Vale. Sobre los no clasificados, de momento los sigo repartiendo en provincias. Explicado la metodología de know-how, pero Carlos me comentó el caso de Canarias y me han pedido que les pase cómo lo hacen y valoran esa propuesta. ¿Con los no clasificados a qué se refiere? La historia es que tiene, o sea, en Cataluña lo que están dando es por áreas sanitarias, lo dividen en todos, pero luego tiene una parte que es no clasificados. Entonces yo le he dicho que a lo mejor lo que están haciendo, porque en Canarias dan los datos de dos formas. Por un lado, las dan según el hospital, según los datos de dónde esté ubicado ese hospital, o lo dan según el área donde resida esa persona. Lo que pasa es que yo creo que deben darlo según el área donde reside esa persona y a veces no tienen datos de eso y lo dejan como vacío porque no saben a quién asignárselo. Entonces yo creo que es lo que le está pasando a él. Una cosa es el área donde la persona que ingresa reside o el área donde ingresa.
Entonces yo le he dicho que pregunte si es lo que le está pasando a él. Vale, entonces hay un dato que pone que no lo asigna a ninguna ubicación geográfica y los pone como no clasificados, ¿no? Bueno, ahora él lo que estaba haciendo hasta ahora, estaba haciendo un porcentaje y lo estaba repartiendo, o sea, según las diferentes provincias. Algo que a él le había cuadrado y me explicó el otro día que para él tenía sentido, pero yo le dije, bueno, si esto no tienes datos, quizá no se los deberías asignar a nadie. Entonces, por eso estaba preguntando él. Bueno. Estaba haciendo una estimación y dividiéndolo según el porcentaje que había aplicado a cada provincia. Lo estaba haciendo así, pero... Eso ya es inteligencia artificial ya, ¿no? Directamente. Exactamente, lo está inventando un poquito. Madre mía. Ha sacado un modelo, ¿no? Me empezó a enseñar el otro día y dije, está yendo un poco la olla, pero bueno. Está haciendo ingeniería inversa, tío. Vale. Lo tiene aquí puesto, efectivamente. Otras consideraciones. La columna de comunicado y la columna de clasificados que hacen referencia a lo que no se puede clasificar en ningún territorio. Vale, bueno, pues cuando esté lo comentamos con él, ¿no? Sí, claro. Sí, o que saque la votación y ya está, y vamos levantando la mano. Yo estoy un poco ahí con Carolina, yo creo que sí, bueno, no sé, que a lo mejor su técnica es súper guay, esta de los porcentajes, pero yo lo mandaba a lo clasificado también. Vale. Laura decía que tampoco podía estar. Perdón, o sea, a él lo que le escamaba mucho, lo que le preocupaba era que iba a dar un dato total. El dato total recogía los no clasificados, que era lo que se veía más, porque la gente a lo mejor no va al desglose, y entonces le daba a Yuyu porque no cuadraban los datos. Entonces, yo creo que lo tiene que preguntar y ver si puede encontrar una solución, y ya está. Pues sí, ya que aprovecha de preguntar al otro, lo suyo es ver si se le puede decir, pero efectivamente ahí, pues claro, al hacer la división por provincia tenemos ese problema. O no cuadra el total, o nos inventamos una fórmula asignando para que cuadre el total, pero bueno. Claro, bueno. Él habrá dicho, pues básicamente habrá dividido cuántos hay, ¿no? Y lo reparte de manera uniforme los no clasificados. No, tiene un porcentaje aplicado por cada, o sea, lo contaba y parecía que tenía hasta lógica todo lo que estaba diciendo, ¿sabes? Entonces... Sí, aquí he puesto el porcentaje yo. Momento, pero luego dije, bueno, no sé. Así que bueno, él sabe mejor cómo son los datos, ya nos contará y a ver si descubre algo más, pero por eso él me estaba pidiendo, ¿puedes enviarme los metadatos, la metodología de cómo lo está? Digo, o sea, yo te puedo enviar el informe y describen cómo lo hacen, pero más allá, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Vale. No está, por cierto, no has cargado las entidades de hoy, ¿no, Raúl? La he metido hace un ratito, pero vale. me estaban parando, no me he dado cuenta. Por cierto, Isma, estás por aquí, ¿verdad? Hola, sí. Hola, señorita. Se me hacía raro no escucharte. Hola. Digo, como había pasado el enlace, digo, ya se me olvidó si habías entrado. Muy buenas. Vale, repasamos a ver. Laura dice eso. Laura estuvo metiendo los datos de Andalucía y Castilla-La Mancha, creo. Bueno, Castilla-La Mancha dice que le falta revisar. Vale. Yo os quería comentar eso, que Ana, en principio, que está aquí en la llamada, pero creo que tiene, no sé, tiene problemas para desmutearse. Ana, si... Vale, has escrito por aquí. Hola. Hola, señorita. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy Al bien. fin puedo participar en la reunión. Les saludo desde Paraguay. Le estoy escuchando nomás y gracias por ayudarme. Acá Santiago, Bota me escribió y ya pude por suerte. Gracias a ti. Pues eso, Ana se había unido para echar un cable con el equipo. José Jiménez, como os comentaba, también. Merce escribió, como habéis visto, el enlace, ¿no? El mensaje que compartí, pero supongo que no se ha podido conectar a la llamada.
Entonces, como sabíais, pues bueno, teníamos ahí pendiente ver quién se podía hacer cargo de la actualización de Castilla-La Mancha y Andalucía. Ahora, Ana, si quieres más o menos intenta seguir un poquito la dinámica de lo que vamos comentando y ahora Sí. al final nos preguntas cualquier duda que tengas. Así que bueno, yo a las 7 tengo la bienvenida a nuevos voluntarios, pero si no hablamos después, ¿vale? Para aclarar cualquier duda que Sí. tengas. Yo tengo que participar de esa reunión también. Nunca participé en ninguna reunión. Es Vale, la pues, primera vez. pues si es la primera, sí, yo te recomendaría que te quedes luego a las 7 en la siguiente reunión que es la de bienvenida a nuevos voluntarios, y ahí hacemos Un pantallazo de todo. Efectivamente, sí. Empezamos desde el principio. Aquí vamos a estar hablando concretamente del proyecto este de datos COVID. ¿Vale? Todos los que están aquí son responsables de alguna de las zonas de actualizar los datos de este proyecto. Ok. ¿Sigo acá? Sí, como tú quieras. O sea, bueno. no, sin ningún problema. Si te Dale, quieres quedar... Gracias. Me quedo para ver cómo es. Venga, perfecto. Vale, pues eso, teníamos pendiente encontrar apoyo por aquí. Hoy he hablado con Álvaro Navarro, que es el compañero de Arri España que estaba llevando la parte de Murcia. Me ha dicho que ha estado un poquito desconectado, pero que ya me ha preguntado y le he puesto esta mañana al día de cómo vamos con el proyecto y me ha dicho que él se va a poner ya con la parte de Murcia, que va a pedir permiso a la gente de Murcia para usar sus datos y sus visores, o sea que en breve espero que también podamos marcar su parte de aquí de las tareas también como actualizadas. Estuve hablando con Carlos Herrera, que ha hecho el visor compañero que ha hecho este visor de aquí, y me comentó que le estaba pasando una cosa rara, que de momento no entendía. Y a mí me ha pasado también una cosa rara con ArcGIS Online, que todavía no he entendido qué es lo que pasó. Y esa cosa rara, a ver si alguno suena, fue creando un cuadro de mando. La historia fue, dentro de la página de Geovoluntarios hay un servicio, ¿no? Ese servicio es el servicio de las solicitudes donde nos están pidiendo ayuda a la organización, ¿vale? Que son 39 entidades. Pues lo raro que me pasaba es que creé un cuadro de mando con ese servicio, con esas 39 entidades, le apliqué un filtro para quitarle las entidades que habían sido rechazadas, que tenían el estado marcado como rechazado o cancelado. Me quedaban 23, creo que era. Y cuando ese cuadro de mando lo compartía con una URL pública, en vez de 23 me salían 11 datos. Joder. Sin cambiar nada. Miré la URL, se lo pasé a Laura García, nuestra Laura, y estuvo echándole un vistazo. Y me dijo que habían detectado algún caso raro en el que cuando el usuario que metía el dato era distinto, algo que todavía no me explico, ¿vale? Algo raro. Sí, cuando que si no es el propietario o algo así, ¿se lía o cómo? Pues puedo mirar a ver qué fue lo que me dijo Laura, pero lo raro es que ninguno de estos datos ha sido metido por mí, que soy el propietario de este servicio, pero decía que tenía algún tipo de relación con el usuario que lo introducía, o que ella intuía que tenía que ver, que era algo raro que a ella le había pasado también en Málaga y que le había quedado ahí un poco la duda. Cuando comenté eso me dijo Carlos que le daba la sensación que esa misma misterio sin resolver era lo que estaba pasando con los datos del día 20 de abril de Tenerife. Entonces, bueno, simplemente deciros que tenemos un misterio por resolver, que nos ha pasado a varias personas, que todavía no tenemos claro qué es lo que ha pasado y que por eso sigue todavía sin resolver. Llamar a Iker Jiménez, por favor. Pues sí, una cosa extraña, pero bueno, ya os digo, es que tengo tantas cosas en paralelo que lo quería mirar y al final se me van metiendo cosas por medio y no lo he visto. Pero bueno, está al tanto y que vamos, le ha hecho un vistazo, pero todavía no sabe qué es. Vale. Sí, seguimos viendo más cositas raras de esas, porque yo, o sea, aparte de lo de Tenerife ese día, vi otras veces, otros casos que a veces desaparecía la parte de Canarias. ¿Y te quedaste con las fechas? ¿Lo pongo en algún sitio? Sí. Pues sí. Pasa si puedes las fechas porque así
cuando todo, ¿no? Lo que vea del... Vale. Sí, si quieres aquí en el mismo comentario del visor, como yo puse lo del día 20, ¿no? Efectivamente, lo puse aquí el día 20, pues si quieres añadir un comentario haciendo referencia pues a este mismo, al de lo del día 20, y pues he identificado esta misma situación o algo parecido en estos días, en no sé qué provincia. Y así cuando creamos haberlo resuelto, verificamos a ver si se ha resuelto en todos los días. Vale. Perfecto. Vale. Thank you. Y tenía una pregunta que le hice a Seila y luego nos quedamos así que no sé, o sea, es más consenso común, ¿no? No sé qué pasa muy bien ahora en Canarias, pero hay días que no publican datos. No les apetece ese día o yo qué sé, o están hasta arriba, no lo sé. Están ya en modo así relajado, ¿no? Entonces, la idea era o los dejábamos en blanco o poníamos los del día anterior. Entonces no sé muy bien qué es lo que queda mejor, peor, porque luego, como no se ve en el pop-up, no se ven los comentarios, pues no sé, que no creo que deberían verse, pues no sé muy bien. O sea, es más que nada que qué estáis haciendo a los que os ha pasado eso. Vale, pues os dejo que respondáis si alguno ha pasado. A mí me pasa con los sanitarios. Hay días que los ponen y otros días que no. A mí me ha pasado hoy en Castilla y León con los sanitarios la primera vez, que no los han publicado y los he dejado vacíos, no lo he rellenado. Luego yo pongo una nota. Hoy no han publicado en el dato de sanitarios. En los comentarios, ¿verdad? Pero es más cuando no publican nada, no dan ningún dato. Claro, aquí a mí me ponen directamente, hoy no se actualizará. Y ya está, y lo dejáis en blanco. Sí, lo que quería es que mañana, por lo que sea, sí que publican los del día anterior, pues ya lo modifico en el histórico, pero puede ser que actualicen a posteriori. ¿Creéis que tiene sentido? Es que llevo unos días planteándome eso con otros sitios. Tener una especie de blog o sitio donde poner esos artículos de cosas que van pasando estos días y que queramos notificar para que haya como, ¿no? Excepciones, cosas raras que están pasando con los datos en diferentes provincias. ¿Tiene sentido o mejor meterlo directamente en la parte de comunidad como anécdotas o cosas o otras consideraciones a partir del día tal o hay días que no se dan y cosas así? Yo creo que en cada comunidad, ¿no? ¿O cómo? Sí, puede ser. No sé. Aquí en el general va a ser un poco batiburrillo, yo creo. A mí me da miedo por un lado porque, claro, meter una cosa esta, pues una nueva sección que se supone que es de novedades, tienes que estar actualizándola, si no actualizas pues queda peor. Claro. Vale, pues lo dejamos entonces, si os parece, añadirlo en las consideraciones. Sí. Y ya está. O sea, hay días a partir de no sé qué día y ¿no? Hay días que no es que falten datos por error de no haberlos metido manualmente, sino porque la fuente de ese día no los provee. Claro. Sí, que no publican. Claro. Y así pues también que quede en evidencia bueno, que no es que nuestro proceso no sea fino, sino que la fuente es muy cambiante. Vale. Yo tuve un problema con el dato infectados. Al ser un dato calculado y de repente dejar de contar los positivos por test rápido, había momentos, bueno, ahora hay zonas de Extremadura que hay más recuperados que infectados. Bueno, ¿cómo decirte? Más gente en domicilio que infectados. Y eso no podría ser. Más gente en domicilio que infectada. O más gente recuperada que confirmados. Eso es, sí, estoy viendo aquí Badajoz, ¿no? En esta gráfica se ve Sí. pues otras consideraciones, ¿no? Igual. Sí, pero bueno, está hecho en otras consideraciones como a partir de tal día los test rápidos no se cuentan, provoca en la gráfica que se vea o provoca que
exista el dato recuperado como superior al dato de confirmados. Ujú. Sí, bueno, deberé a lo mejor expresarlo mejor en el know-how. Pues lo remiro de nuevo, ¿vale? Vale, yo no he visto lo que has puesto en el know-how. Tu parte de la comunidad, por cierto, tenía que echar, de la página de la comunidad te tenía que echar un cable, ¿verdad, Óscar? Sí, pero me gustaría antes primero especie de recopilar datos, pues de, por Vale. ejemplo, de datos de la zona de dentro de del grupo de datos, pues me he cogido las farmacias, no sé, como capa de interés y me gustaría hacerme un dashboard con la capa que tienes tú de histórico e intentarlo hacer el fin de semana. Vale. Sí, el problema era que como sea parte que te tengo pendiente que responder correos y demás, digo, cuando eso, llámame, tío, llámame por teléfono porque es que los correos, Sí, respondo uno de cada 10 correos. tranquilo, sé cómo estás, Raúl, sé cómo estás. Vale, perdón por esa parte. Tengo una pregunta, no sé si... Soy Inma. Sí. No Hola, sé Inma. si la habéis hablado ya antes porque es la primera reunión a la que puedo asistir. Y yo, por ejemplo, en Santander los datos siguen de contagios totales y de nuevos contagios siguen teniendo en cuenta tanto los de PCR como los de anticuerpos. Y lo estoy volcando así, aunque luego en comentarios sí que pongo qué datos pertenecen a cada cual. Entonces, no sé si directamente poner solo los de PCR, o sea, corregirlos desde el día, no me acuerdo de qué día lo tengo apuntado, que empezaron a tener solo los datos de PCR en cuenta. No sé cómo lo estáis haciendo el resto. Sí. Alguien que lleve Yo, los por ejemplo, datos. yo tengo Asturias y Cantabria, y en Asturias solo me dan los datos que me los dan solo con PCR, y luego, y sin embargo en Cantabria no. Entonces yo, por seguir un poco, pues desde el principio se han tenido en cuenta esos dos tipos de test, pues he seguido con esos datos, pero luego lo pienso que es un poco una incongruencia, porque cada uno está mostrando unos datos distintos y no sé muy bien qué estáis haciendo el resto. Si todos estamos mostrando solo PCR, pues ya está, pues lo corrijo y fuera. Creo recordar que Estoy sí. mostrando PCR y test de anticuerpos también, ¿eh? Yo también. ¿Tú también? Vale. Yo es como cualquier diagnóstico, cualquier test de diagnóstico que hayan tenido. Vale. Bueno, esto Y, lo por ejemplo, teníamos en puesto. Asturias solo tienen en cuenta ya eso, pero claro, solo tienen en cuenta ya no los totales, que los totales se pueden luego obtener y es más sencillo, sino por casos como luego lo que comentaba el otro chico que le pasaba en Extremadura, para que luego se te ajusten todos los datos, te coincidan los hospitalizados, infectados, para que todo te cuadre. Es un poco la duda que tenía. Pero bueno, en realidad estáis volcando lo que os viene, ¿no? O sea, un poco... Sí, yo sí, yo sí. Es que tengo Yo creo que ambos. mientras lo expliques, ¿no? Porque si no incluyes los dos datos, es un poco lo que eso, que te va a descuadrar todos los acumulados y todo eso. Entonces, si además tienes la posibilidad de que te dicen que estos son por PCR y estos son por tal, yo creo que, bueno, que mejor que eso que tienes tú, no hay nada, yo creo. Claro. Porque tú, ¿qué lo estás cogiendo? ¿Del ISCI, del Ministerio de Sanidad? Los de, por ejemplo, los de Cantabria, que son PCR, los cojo del Ministerio de Sanidad. Pero luego Claro, pues eso yo cojo de por una nota de ejemplo, prensa que todos los días, la verdad que está bastante bien. Es un periódico, pero desde el principio de que empecé a coger los datos, tiene la misma estructura, está bastante completo, entonces todos los días hago ese seguimiento. Entonces aquí, por ejemplo, en Santander, esa fuente, en los totales, en los contagiados y en todos, desde el principio tiene en cuenta tanto PCR como test anticuerpos, ¿vale? Entonces yo pues sigo completando con esos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un día en Asturias, que es un sitio donde la fuente me variaba más, no era tan segura, pues en Asturias a partir de no me acuerdo qué fecha, de abril, dijeron solo PCR. Entonces ahora todos los datos que tengo los completo solo con PCR, ¿vale? Claro, pero Luego, Asturias sí que lo puedes coger del Ministerio, ¿no?
al ser uniprovincial. Sí, lo puedes coger del ministerio. Si no es el problema el número de contagios, ni... O sea, que yo tengo los dos datos. Tengo tanto PCR como anticuerpos, tanto el número de contagios totales... Bueno, no sé. Yo lo que quiero decir es que al final estoy haciendo Santander con PCR y anticuerpos, o sea, perdón, Cantabria con PCR y anticuerpos, y Asturias, los datos que yo vuelco diarios de nuevos contagios y de contagios totales, solo con PCR, y eso me parece una incoherencia. Entonces, me parece una incoherencia, no sé, pero por las fuentes de datos igual que yo estoy utilizando. Sí, pero si está puesta en tu know-how, que en esta comunidad se da así y en la otra comunidad... Es el problema Ya, que tiene sí, pero... cada autonomía. Si cada autonomía cuenta de una forma diferente, no va a ser la culpa nuestra. Nosotros lo reflejamos en el know-how y lo contamos. Ya. Si era por saber Claro, si alguno en habíais tenido un cambio y lo habíais... Yo sí he tenido el cambio de la suma a solo ahora de repente a tener solo PCR, pero antes es que no me diferenciaba entre PCR y test rápido, me decía que era tal, y dice, bueno, y luego de repente de un día para otro dicen, no, ya los de test rápido no valen. Vale. Y entonces, ¿tú cómo lo estás completando? Pues con lo que me dan con PCR. Y ahora no me dan datos de confirmados. O sea que... Vale. Bueno, pues ya está. O sea que mientras explique luego en el no-flow, vale, ¿no? Yo tengo ambos. A mí el Castilla y León me da ambos. Me da PCR y test rápido. ¿Y pero estoy dando el de ambos. O sea, la cantidad más grande que es la de PCR más test rápido. Vale. Pero podría cambiarlo, podría dar PCR únicamente y cambiar los históricos, no sé qué es mejor. Es que yo, claro, como luego sé que si el ministerio ahora solo da PCR, ¿sabes? Pues a lo mejor en muchos casos varían mucho los números. Claro, sí. En Cantabria varían casi en 1.000 personas, son 800 y muchos. Claro. Entonces, ¿sabes? Tú vas a consultar una página del ministerio con un mapita que han hecho súper guay y vas a ver 2.200 infectados, vas a consultar otra página y ves 3.000. Sí. ¿Sabes? Y sin embargo en Asturias ves los mismos. A mí eso es lo que me genera las dudas. ¿Sabes? Pues muy bien que luego tú esté detallado, porque igual cuando consiga hacer la página tengo que poner hincapié en decir eso. Oye, aquí solo con esto, aquí con estos dos. De todas maneras, si es al ser Asturias, que es uniprovincial, lo que te decía, como siempre puedes tirar del ministerio, ahí tienes tanto el PCR como el Sí, yo sabes también lo que me ha pasado, que he intentado seguir las mismas fuentes desde que he empezado. Claro, si el problema lo tenemos los que tenemos comunidades con distintas provincias, ahí sí que estamos más perdidos, pero cuando es uniprovincial tiras al ministerio y listo. Sí, de hecho yo entiendo ahí que intentar, como definimos, no me acuerdo, hace ya 3 o 4 reuniones, pues tirar primero de la gente las fuentes públicas, que sea la que prevalezca ante que los medios de comunicación, aunque den información más detallada. Y eso, luego hacer las aclaraciones. De hecho, a mí el caso más peculiar que me pareció fue el de la reunión del otro día bueno, uno de los más peculiares, porque hay muchos peculiares, fue cuando Javi nos dijo que en Cataluña, dependiendo si los datos se los daban al ministerio, los contaban de una manera, o si los ofrecían en su página, contaban las cosas de otra manera. O sea, ya no es ni la fuente, o sea, ni que varíe por la fuente, sino que la misma fuente, dependiendo a quién le esté dando el dato, lo da, y la variación era casi, quiero recordar, de un 30, un 40 o un 50%. Y de hecho, la gente de Providencial Data, la otra iniciativa que hay contabilizando datos de infectados, hicieron un comentario en el canal de Telegram, que me di cuenta, donde estaban revisando los datos de Javi y decían, oye, veo que aquí hay unos datos que creo que los de datos COVID lo tienen mal y nosotros bien, y al revés. Y hacía referencia a Cataluña. Y le dije, bueno, pues esto mismo que acabo de decir. Y dijeron, no jodas. Digo, pues eso nuestros responsables han hablado con diferentes partes del gobierno y es lo que han averiguado. O sea que no es cuestión de que uno lo tenga bien y otro mal, es que dependiendo si cogemos el dato que proveen al ciudadano, el que proveen al ministerio, el del ministerio es un dato menor, mucho menor que el que dan ellos directamente desde la página de la Generalitat.
O depende, luego hay otros casos que Galicia es totalmente al contrario. Y estoy hablando con ellos, pero luego a los 2 mails se cansan y ya dejan de contestarte, claro. De todas maneras, viniendo a esto de las uniprovinciales, que yo también he puesto ahí en el Slack un enlace de lo que he colgado en GitHub. Hay un script de comunidades autónomas que se pueden utilizar para todas las uniprovinciales, claro, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, sí, yo lo que a veces lo que el pienso es... de Listi, ahí metes Asturias y te sale de una manera amigable los datos, como quieras. Estaba mirando, sí. Yo lo que a veces me he pensado es en completarlas desde el principio. Para completarlas siempre desde la misma fuente, porque a mí es un poco, no sé, de cara a tener unos datos, no es lo que creo que debe prevalecer también, ¿no? Tener una fuente un poco fiable y coherente. Entonces, yo por eso he seguido haciéndolo, lo sigo haciendo con las mismas fuentes con las que estaba Esos tomando. son los del ministerio, ya ves, te dan los PCR, los test anticuerpos y luego echa un campo que te lo suma, ¿sabes? O sea, que ya te lo suma directamente. Sí, o sea, si yo esos datos, yo datos de PCR y tal, eso los tengo. Si yo es, por ejemplo, tú lo primero que ves, por ejemplo, en la que han puesto ahora en el ministerio, es el número de contagiados totales. Es el primer dato que te ponen. De hecho, pues igual si a lo mejor te hacen un clúster o utilizan, ¿sabes? Un símbolo para que tú lo puedas ver, pues esa era un poco la duda. El número de contagios totales, si estáis poniendo solo los del, por ejemplo, si solo pongo los del ministerio, solo voy a poner los de PCR. Pero como tengo los dos, si pongo los dos, es que podría aumentar la cifra a un tercio, por ejemplo. Que era un poco la duda que tenía. ¿Sabes? Que es que son 800 personas, por ejemplo, en Cantabria, no me acuerdo, todavía no lo he hecho. Y el otro lo tienes hoy, pero el otro, o sea, son los dos de fuentes fiables, ¿vale? Pero sigo, por ejemplo, yo en Asturias, como a partir de no sé qué fecha empezaron solo a decir contagios tal, porque ellos empezaron a catalogar contagios solo con PCR en un determinado momento, ¿vale? Entonces, en ese momento, o sea, a ver, tengo los dos datos, pero la idea era preguntaros un poco que es mejor poner el número de contagios totales, teniendo en cuenta PCR con test anticuerpos, sabiendo que va a poder variar bastante con, por ejemplo, la información que muestra el ministerio. Bueno, os he liado igual, que tampoco... Cuando he dicho que las dos son fiables, ¿a qué te...? Una era por el ejemplo, ministerio y la otra era... No, esto mismo del ministerio te vienen, o sea, es sumar los datos, es ver cuántos positivos han dado en PCR y cuántos positivos han dado con anticuerpos. Vale, pues yo entiendo que sería la suma de los dos, ¿no? Porque aquí decíamos, son casos totales de las personas que han dado positivo en un test por coronavirus. Entonces, si tienes dos tipos de test, pues yo creo que sería sumarlo, ¿no? Perfecto, vale. Creo, ¿eh? Corregime, sí, chico. Sí, no. Sí, o sea, sí me parece también más lógico, la verdad. Tengo algo que preguntaros. No lo estoy haciendo así, pues lo corrijo ya. Lo pregunto porque recuerdo que aquí teníamos puesto, se evitará calcular manualmente los campos siempre que sea posible. En caso de no serlo, se calculará. Entonces yo entiendo que si la fuente es oficial y lo está dando por separado, bueno, pues teniendo en cuenta que la fuente es oficial, sí. La deberíamos de sumar ambos dos, ¿no? No se puede, siempre que sea posible. Yo entiendo en este caso, al no estar. Esto lo hablábamos sobre todo para temas de distribución de áreas sanitarias, para agregar en cosas así, ¿no? No. Vale, perfecto. Bueno, daré el silencio, lo damos por un sí. La experta de todo esto es que es Laura, tío. Que falta. Sí, Laura es nuestra data reviewer. Ya. La experta de datos. Sí, pues yo creo que al final la que está haciendo revisión cruzada de datos de todas las provincias está un poco haciendo dando ese criterio de uniformidad, porque yo creo que es la que se está pegando ese QRL. Vale, y podría acceder a la capa de alguna manera más sencilla para cambiar los datos. Sí, pues, que no sea, o sea, me refiero. La aplicación de Laura está muy bien. Vale. Tiene varias formas. Y me ha convencido. Sí, vale, sí. Te iba a decir, puedes acceder a la capa directamente a través del visor de ArcGIS Online para ver todos los datos en formato tabla.
Bueno, pues si haces a través de esa URL que tenemos por ahí, aquí puedes filtrarte. Sí, sí, sí. ¿Te parece estar suficientemente cómoda? Vale. Era por tener la capa ya, poder hacerlo en local y luego subirla, pero vale, me parece bien. No, vale. ¿El local con que trabajas tú normalmente, Emma? Pues podría hacerlo con Quantum, que es lo que tengo ahora. No tengo licencia de Argisia. Vale, Con te iba a Qgis. decir. Pero que da igual. Que lo filtro uno a uno y ya está. Lo digo porque igual yo no sé cuánto tiempo tengo que echar para atrás la vista, pero vale, no pasa nada. Vale. No os preocupéis, que tampoco quiero. Vale, y si te hace falta licencia o si te sientes cómoda trabajando y quieres que te consiga una licencia, dímelo. Vale. Te la consigo, ¿vale? Vale. Pero se puede hacer usuario, ¿no? De la plataforma de Sí, Voluntario. pero si no tiene desktop, el usuario, o sea, no da licencia de desktop. La licencia de Argis Online y demás, Vale. pero desktop hay que buscarla por otro lado. Sí, tienes razón. Perdón. Vale. ¿Alguna cosilla, duda más que queráis comentar alguno? Vale. ¿Visteis las 2-3 actualizaciones que metí, no? O sea, que metí el menú este con las comunidades autónomas, metí el cuadro que hizo Laura para que hiciésemos la revisión de datos. ¿Tenéis algún comentario para que le dejemos a Laura sobre... ¿Lo habéis podido usar, su cuadro para explorar los datos y para buscar incoherencias y demás? Sí. ¿Algún feedback o algo que queramos transmitir? ¿Alguna posible mejora? Algo que... Bueno, yo para empezar vi aquí que había una pestaña que no tenía nombre, que era una chumina, pero bueno. Ponía aquí serial chart. Evolución de fallecidos. Wow. ¿Este quién es? Eso es un error, seguramente. Sí. ¿El qué? ¿Qué pinta? Seguramente sea un error eso. Sí. Ahí, en Asturias se ha colado ahí un 0, parece, de más o algo. Eso soy yo. Dale, a ver qué fecha es. Ya lo coloco. Que yo creo, bueno, cuando miré lo de los datos que envió Laura en Excel y en PDF, sigue habiendo un problema con las fechas y la hora, ¿eh? Hay algo ahí. En lo último que envió, ya se lo comenté a ella, pero creo por el hecho de que Canarias daba los datos durante un tiempo a las 12 de la noche, se volvía algo loco lo que estaba haciendo ella y me ponía que había 3 días de diferencia entre las fechas y en realidad yo cuando iba al histórico yo solo tenía 2. Entonces creo que está mirando eso porque había algo extraño por ahí. Pero me dijo que lo iba a mirar, no sé muy bien. Vale. Joder, el tema de las fechas no ves tú la guerra que está dando. Ahora ya. Vale. Yo es que sigo pensando que se debería hacer el filtro por la fecha del dato y luego la fecha de publicación. Es que se está filtrando ahora por fecha de publicación, ¿no? Para ver el mapa. Sí. Sí, ahora mismo lo que aparece aquí, 13 de mayo, es fecha de publicación. El 13 de mayo, estos son los datos que se han proporcionado de las diferentes provincias. El día 12, estos son los datos que se dieron de las diferentes fuentes. No es... Yo es que eso, o sea, a nivel interno nuestro sí, pero a nivel de representación sigo sin verlo, porque tú como usuario lo que quieres ver es la fecha del dato, te da igual cuando lo hayan publicado. Sí, de hecho, vamos. En realidad no es tan complicado tener 2 visores y que... O sea, porque al final... Pero es que tampoco es... No, sé, pero es que no hay información. No Yo lo tampoco lo veo. importante, la verdad. Sí, O sea, probablemente se arregle quitándole la hora, ¿eh? Y poniéndose la fecha. O por lo menos un se campo quita la hora que sea solo la eso fecha. Si lo importante es, por ejemplo, el ministerio que te da los datos a las 9 de la noche, pues la fecha del dato y la de la publicación es la misma. Y luego casi todo lo demás te lo dan el día siguiente. Pues ya está, pues unos son del día siguiente y otros del mismo día. Es que no hay más. Que más da que te lo den a la 1 que a las 5 de la tarde, es que es lo mismo. Pero el problema no era ese, ¿no, Carol? Yo siempre me acuerdo de Carol con esto. Sí, estaba por fuente porque Canarias
daba los datos de 2 días antes. Entonces, si no, siempre que enseñabais un dato, si filtráis por la fuente del dato, Canarias salía vacío siempre. Por eso filtrábamos por fuente. Ese era el problema. Ya no eran de fase de horas, sino de varios días. Que hoy a ti, claro, cuando te dan el dato es del día 12, ¿no? Hoy estamos a 14, ahora es del ya, día 12. desde hace como, me parece que desde que empezó mayo, empiezan a darlo con un día de diferencia, Ajá. o a veces no lo dan, pero todo ese tiempo ha sido, o sea, hoy sería el dato del día 12. Ese es el problema. Vale, ahora han cambiado la frecuencia. Ahora a veces no lo dan y otras veces lo dan con un día de diferencia, como en el resto de los casos, ¿no? Sí, sí. Es que ya Pero al como final es no que sabes ¿Sí? aunque sacrificáramos Canarias, no sé, es que yo creo que eso debe ir con la fecha del dato. Ahora. Yo digo, en realidad es algo sencillo de modificar, no sé. Esto es lo de siempre. Pero Cuando sí, tenemos que hacer una votación, yo tengo la duda si votamos entre los que estamos aquí o mandamos una encuesta y votamos todos los que estáis llevando comunidades o como. Hacemos una encuesta de survey y ya está. Pero al final están todos los datos ahí, ¿no? Al final pusimos, es por eso que incluimos en el pop-up la fecha del dato y la fecha de la fuente. ¿Verdad? No sé. O sea, tú querrías cambiar, Seila, Claro, pero ahí pone abajo el fecha de la desplegable, ¿no? fuente, pero ¿cuál es la...? Claro, pero ahí en el pop-up dice fecha de la fuente, muy bien, pero ¿y cuál es la...? Ah, bueno, la fecha del dato también, bien. Sí, la pusimos también por eso, no sé. O sea, no creo que... De todas formas, yo creo que el problema no es que salga ahí la fecha de la fuente, sino que tiene la fecha y la hora. Y cuando resta, no está restando por días, está restando por horas. Y creo Eso. recordar que el problema era que si no pasaban 24 horas, no era un día. Por eso digo yo que a lo mejor se puede arreglar incluyendo otro campo que solo sea el día. O lo que hablábamos de poner un número y un campo que sea el número de día. Desde que empezamos a contabilizar. Yo O estoy ponemos empezando a todos la pensar misma hora. Yo estoy empezando a pensar que no es algo muy descabellado lo que está diciendo Santi, o directamente utilizar Porque aunque uses solo la hora, el problema es que va a contar 24 horas. Entonces, hasta que no se cumplan las 24 horas, todos los datos te van a salir... O te van a aparecer todos, no te va a aparecer ninguno. ¿No? O sea, al contar 24 horas para atrás. A mí me parece que por ahí van los problemas. Pues pongamos todos la misma hora, ¿no? Podemos poner una hora estándar y luego en el know-how se dice estos datos se dan hasta ahora y ya cuando se hace la resta. No lo sé, ¿eh? Claro, también. Voy a poner aquí, a ver, problema... pregunta, debate y aquí vamos a hacer una encuesta y le damos una pensada y proponemos una solución. Si lo mantenemos así, es que hay que unificar la hora, como dice Carol, porque si no el problema es lo que dice Santiago, que las horas no restan bien. Bueno. Uno sería unificar horas y dejar en el know-how la info, los comentarios, ¿no? O los comentarios de si se quiere añadir esa información. Otro sería ver si se puede quitar la hora, que yo creo que eso no lo vamos a poder hacer. No estoy muy seguro, ¿eh? No he trabajado tanto yo con los campos de tipo fecha. La hora del campo fecha. Y otra sería añadir o utilizar un campo. Más que añadir, en realidad sería utilizar un nuevo campo entero que represente el día desde que empezamos a contar, ¿no? Sí.
Vale, pues déjame que le voy a echar un vistacillo a ver si alguna de estas opciones, si lo podemos resolver. Le voy a preguntar a Juanjo, que es el expert en Guerra España de datos, a ver si me puede dar cuál es la mejor aproximación. Porque este problema lleva estando ahí dando guerrilla varios días, varias semanas, mejor dicho. Y si nos está dando problema a la hora de hacer las contabilizaciones, las revisiones de los históricos y incluso a la hora de mostrar los datos, pues hay que darle una solución que no sea un jaleo. Bueno, pues yo os voy a tener que ir cortando. Yo, una cosa, a mí la página me carga fatal de datos COVID. ¿A vosotros os carga bien? ¿Todo al portal o alguna parte en concreta? Tanto móvil como abrirlo en un explorador. Pero ¿te refieres que el diseño se ve mal o que tarda? Tarda muchísimo. Vale, puede ser. No, la verdad es que no, la optimización no ha sido una de mis preocupaciones a día de hoy. No tengo ni idea cuánto puede pesar esto y no me extrañaría que fuese un montón. Bueno, ya son las 7, lo siento, no quería enrollarte, Raúl. Nada, me la apunto para revisarlo. Tú, revisar tiempos de carga. Lo estoy viendo a ver. Son 5 Quería preguntar, digo, ¿a lo mejor está utilizando algún explorador en concreto? Sí, bueno, utilizo Microsoft Edge. Ya sé que es un poco malo, pero... Pues prueba a ver, dime si te pasa con otro también, para tenerlo en cuenta. Vale, si quieres lo pruebo en un segundo y te escribo aquí un mensaje. Vale. Sí, si puedes, en vez de escribírmelo por aquí, déjalo en la tarea que acabo de poner, revisar tiempos. Mira, paso el enlace por aquí por el chat. Que si no, luego me pierdo entre tanto mensaje y tanta historia. Vale, fenomenal. Ahora te lo miro en un segundo. Te lo miro ahora. Ok. Pues, familia, un placer como siempre. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Nos vemos el lunes. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.